la fe de los apóstoles, la fe de estos primeros, como dice hoy en los Hechos de los Apóstoles, la fe de aquellos que por primera vez en Antioquía son llamados y reconocidos como cristianos. Que pareciera que es una obra sencilla, pareciera que es un reconocimiento que fuera fácil, que pareciera que es un reconocimiento, pues los llamaron cristianos y ya, pero no es así. Sabemos todo el camino que implicó para ellos, para los apóstoles, las mujeres, las discípulas, los discípulos mismos, aquellos que se iban convirtiendo, que iban aceptando la fe y eran confirmados en la fe. Escuchábamos en estos días también, ¿verdad? Hasta familias completas aceptaban la fe. Si familias completas aceptaban la fe, se adherían a esta enseñanza, ¿sí? Y por primera vez se les da el nombre, el reconocimiento como cristianos. Sí, mucha gente dice, bueno, decimos todo esto por todo lo que, con la elección del Papa, todo lo que se dice, lo que se dijo, lo que se pone, ¿verdad? Que la iglesia la hizo Constantino. Bueno, pues es que no lee la Biblia, esta gente. Sí, espero que nosotros sí la leamos, ¿verdad? Que nosotros sí leamos la Biblia y sepamos cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras raíces. Si estamos edificados sobre la roca de Pedro, estamos edificados sobre la roca de los apóstoles, no sobre Constantino. No, eso viene allá en los años 330, por allá después de Cristo, la conversión de Constantino, el imperio que acepta la fe, pero eso viene muchísimos años después. Y dice aquí el libro de los Apóstoles, allá en Antioquía, ¿verdad? Allá donde dice algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, dispersados después de la muerte de Esteban. Pero dice dispersados, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban. Es después de todo este caminar, de todas estas dificultades, pero sobre todo, no es por eso, porque podemos quizás decir, cómo sufrieron los primeros cristianos, cómo los martirizaron, cómo pasaron por dificultades. Sí, claro que sí, eso no lo podemos, ¿verdad?, negar, pero no es por eso que se les da el nombre de cristianos. No se les da el nombre de cristianos por, ay, pobrecitos de ellos, ¿verdad? Ay, pobrecitos de los cristianos. No, se les da el nombre de cristianos por la fe, por su testimonio. Acuérdense lo que decía la lectura del Apocalipsis del domingo pasado. Dice, estos son los que blanquearon sus vestiduras. Aquí está. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. ¿Sí? Dice el Apocalipsis, estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Estos son los que han pasado por la gran persecución
y han lavado y blanqueado la túnica con la sangre del Cordero. Estos que son llamados y reconocidos como cristianos en Antioquía. Decíamos, no por el sufrimiento, no por sus penas, no por sus sacrificios, claro, es parte, pero no es lo más importante. Lo más importante es el testimonio de vida que dieron. Sí, sí, el testimonio de vida. Los que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos, ¿verdad?, que llevan esta vestidura y llevan una palma en sus manos. Por eso a los mártires, ¿verdad?, la mayoría de los mártires se les pone esa palma que representa el martirio. Pero más que el martirio, decíamos, más que el sufrimiento, más que las pruebas o las dificultades, es el testimonio de su fe. ¿Verdad? Porque si yo estoy pensando que voy a salvarme porque sufro mucho, sí, como no. ¿De qué me sirve sufrir mucho si no sufro por Cristo? Si no sufro por Él, si mi vida no da testimonio de ese Cristo, del que ellos, los primeros, ¿verdad?, los primeros cristianos, dieron testimonio de su fe, de su esperanza, de su amor, y por tanto, después de todo ese camino recorrido, decíamos, todo ese camino de fe, han podido reconocerles y llamarles por primera vez cristianos. ¿Mereceremos nosotros ese nombre? ¿Mereceremos ser llamados cristianos como estos primeros cristianos en Antioquía? ¿De verdad merecemos ese nombre, ese título? ¿De verdad lo hemos ganado con nuestra vida, con nuestra fe? ¿O solamente decimos que somos cristianos como decir, pues aquella persona, pues es doctor, es abogado, como un título, ¿verdad?, que se obtiene, que se gana, que claro que son importantes, sí, pero ser cristiano no es eso. No es decir, ya soy cristiano, ya me gradué, ya me recibí, sí. No, eso no es ser cristiano. Ojalá que podamos, con nuestra vida podamos no merecer, porque pues, ¿qué podemos merecer delante de Dios? Nada. Pero ojalá con nuestra vida vayamos ganándonos, vayamos haciendo nuestro este nombre, este título de cristianos. Y no por lo que decimos, por lo que podamos decir, sino porque nuestra vida, porque son llamados cristianos, porque reflejan en su vida a ese Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es eso, reflejar en nuestra vida a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado, reflejar la fe que decimos tener, reflejarla en nuestra propia vida, con nuestra propia vida, nuestra propia entrega cada día. Y no, ¿verdad?, no solamente como, un gran sacrificio ser cristiano, cómo es difícil ser cristiano. Porque no es así. No es difícil. Que no lo hagamos o no queramos hacerlo, pues es diferente. Que no queramos vivir, no queramos reflejar a ese Cristo en nosotros, en nuestra vida, pues eso es otra cosa. Que no lo hagamos o que no reflejemos a Jesús. ¿Sí? No solamente es ser llamado cristiano, no solamente es que me llamen cristiano, no, es, ¿verdad?, ganarlo. Como va a decir Pablo, para mí
Cristo y la muerte es una ganancia. Ganarse ese nombre, a pulso, ¿sí? Ganarnos, merecernos, si es que podemos merecernos ese nombre, ese título de cristianos, ese reconocimiento, pero con nuestra vida, con nuestra propia vida, como lo hicieron los apóstoles, los mártires y esta primera comunidad apostólica en Antioquía. Así sea. Así sea.